Descubre el increíble poder de controlar tu mente y transformar tus resultados. Revelado. Era un domingo cualquiera, pero para Javier, la sensación de vacío y desasosiego lo acompañaba con la familiaridad de un viejo amigo. Mientras ayudaba a su hijo con las tareas en la cocina, el aroma de los tacos al pastor que su esposa preparaba se fusionaba con el eco de sus pensamientos turbulentos. Había alcanzado una estabilidad que muchos envidiaban, pero hoy se sentía atrapado en una rutina sin salida. Las expectativas familiares, el legado de su abuelo, cada pequeño logro que supuestamente debía llenar su vida, se convertían en cadenas invisibles que lo mantenían cautivo. «Estoy haciendo lo correcto», se decía, pero la inquietante pregunta comenzaba a brotar en su mente como un grano de arena que incomodaba en el zapato. ¿Y si estoy en el camino equivocado? La llegada de su abuelo a casa solo intensificó esta tormenta interna. Con su voz llena de vivencias, el anciano relató historias de sacrificios y decisiones arriesgadas, trazando un camino tan significativo como difícil. Cada palabra resonaba en el pecho de Javier, como un tambor que parecía preguntarle si alguna vez se atrevería a seguir sus verdaderos sueños. Pero el peso de la lealtad a su familia lo mantenía en un constante tira y afloja emocional. Miraba a su hijo, ese pequeño ser que le sonreía con inocencia. «No puedo decepcionarlos», pensaba, mientras una voz interna le susurraba que a veces decepcionarse a uno mismo puede ser el mayor de los fracasos. La semana avanzó, y sus encuentros con una antigua profesora de la universidad fueron el combustible de una chispa casi olvidada. Hablaban de investigación, de desafíos científicos, de ese momento en que un descubrimiento podía cambiar lo que se creía posible. Pero con cada conversación que avivaba su pasión, crecía también un abismo de culpa. ¿Qué haría si decidía seguir ese camino, dejando atrás las expectativas bien ancladas en su hogar? La tensión aumentaba cada día en su mente, como un hilo tenso que podría romperse en cualquier instante. La culminación de ese dilema llegó en una reunión laboral. Compartió su proyecto personal, una iniciativa que representaba su anhelo oculto. Pero en lugar de apoyo, se fusionó una lluvia de burlas lo que lo recibió. Sus colegas parecían cacerías de risa, guiándose por la superioridad del estatus. Javier sintió que cada carcajada excavaba más hondo en su autoestima, un recordatorio cruel de que no era suficiente. ¿Por qué había permitido que su voz se viera eclipsada por la opinión de quienes no veían más allá de los muros de sus logros superficiales? Esa angustia se convirtió en un maremoto en su interior. Justo cuando pensó que no podría soportar más, su viejo teléfono sonó. Al responder, la voz de su abuelo lo hizo estremecer. «Javier, el verdadero miedo no es el fracaso, sino el arrepentimiento de no haber intentado algo grande». Sus palabras no solo sonaron como un eco, sino como una llamada a la acción, una conexión con su esencia más pura. Sin embargo, ahora se encontraba en un cruce de caminos donde el miedo y la ambición se entrelazaban, tornándose un laberinto emocional. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La inquietante certeza de que su vida dependía de esa decisión lo petrificaba, inmovilizando pensamientos y emociones. ¿Sería capaz de desafiar las normas que lo habían mantenido en un rincón oscuro? La mochila de responsabilidades pesaba en sus hombros como una losa, mientras el eco de la risa de sus colegas seguía resonando, retumbando en su mente, recordándole la cruel realidad que lo rodeaba. La lucha entre su deseo ferviente de ser más y la presión incesante de ser el hijo perfecto se tornaba una batalla interna que podría decidir el rumbo de su existencia. Sin más que sus anhelos, Javier se encontraba al borde de un abismo, anhelando saltar, pero temiendo la caída. La semana que siguió al encuentro con su abuelo fue un torbellino de emociones. Javier se enfrentaba a un continuo vaivén de pensamientos contradictorios que lo mantenían en un estado casi catatónico. Decidido a encontrar claridad, comenzó a anotar sus ideas en un cuaderno que había descartado años atrás.
Sin embargo, cada palabra que escribía parecía arrastrarla hacia la incertidumbre, como si las hojas fueran espejos que reflejaban sus luchas internas. Sabiendo que debía tomar una decisión, Javier buscó momentos de soledad en los que pudiera replantear su vida. Se levantaba temprano cada mañana antes que el resto de su familia, y durante aquellos minutos de silenciosa meditación se forjaba un nuevo mantra: el cambio comienza dentro de mí. Al principio le costaba creerlo, sentía una resistencia que lo atrapaba en viejas creencias, aquellas que sus compañeros de trabajo reforzaban con cada risa burlona. Pero algo, una pequeña chispa, empezaba a cobrar fuerza en su interior. Una tarde, mientras tomaba un café solo en la terraza de su casa, sus pensamientos se dirigieron de nuevo hacia la idea de ese proyecto que había compartido y que había sido objeto de burla. En vez de permitir que las risas ajenas lo desanimaran, Javier reflexionó sobre lo que realmente deseaba lograr. ¿Cómo podría redefinir el proyecto para que no solo fuera una extensión de sí mismo, sino un esfuerzo que también pudiera beneficiar a otros? La idea de utilizar su pasión para inspirar a quienes se encontraban en situaciones similares al suyo comenzó a cristalizarse. La emoción lo envolvió. Javier se propuso trabajar en una presentación para compartir no solo su investigación académica, sino también su viaje emocional y la lucha por reconciliar su vida familiar con sus aspiraciones. Se imaginaba en una sala de conferencias, no solo como un investigador, sino como un mensajero de su propio descubrimiento personal. Las risas de sus colegas se volvían ecos lejanos, mientras su voz interior comenzaba a cobrar fuerza, un murmullo que exigía ser escuchado. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechándolo. La voz de su abuelo resonaba en su mente, pero las esperanzas de Javier sucumbían ante dudas persistentes. ¿Podré? ¿Valdrá la pena? La narrativa empezaba a cambiar, pero el miedo al fracaso continuaba siendo una sombra. Entonces, un miércoles, decidió dar un paso audaz. Se inscribió en un taller de oratoria que había buscado en Internet. Era una inversión de tiempo y recursos, pero Javier comprendió que comunicar sus ideas resultaría crucial en su búsqueda de cambiar su narrativa personal. El primer día del taller fue un reto. Enfrentarse a un grupo de desconocidos, un mar de rostros expectantes, generó en él una mezcla de ansiedad y adrenalina. Sin embargo, cuando fue su turno de presentarse, sintió que en lugar de tropezar con su voz, se había conectado con una parte de sí mismo que había permanecido dormida. Las palabras fluían, su historia se entrelazaba con la historia de los demás. Su vulnerabilidad se convirtió en fortaleza, y esa tarde algo dentro de él se movió, como si un bloqueo se hubiera desatado. A medida que el taller avanzaba, su crecimiento fue evidente. Aprendió a utilizar el lenguaje corporal, a controlar la respiración y a llenar cada palabra con la pasión que sentía por su proyecto. La conexión que empezó a forjar con los demás participantes era liberadora. Compartir experiencias se tornó en un intercambio valioso. Javier comenzó a visualizar lo que podía lograr, no solamente su proyecto, sino un cambio auténtico en su vida. Mientras regresaba a casa una noche, una idea cristalina atravesó su mente. ¿Podría convertir su nuevo enfoque en un programa de mentoría para otros que luchan con expectativas externas y deseo interno? La pregunta vibraba en su pecho como un tambor, mientras imaginaba la posibilidad de guiar a otros en su propia lucha. Sin embargo, esa noche, mientras se acomodaba en la cama, la incertidumbre volvió a arremolinarse en su mente. La realidad de dar ese salto definitivo, de liberar su voz sin temor al juicio, lo enfrentaba de nuevo a sus miedos. ¿Sería capaz de hacerlo? La respuesta continuaba en la nebulosa, y el eco de sus colegas resonaba, advirtiéndole que no todos a su alrededor estarían dispuestos a aceptar su transformación. El aliento se le cortó un instante. Javier sabía que el momento decisivo se acercaba. Ya no podía eludir la necesidad de enfrentarse a sus propios temores, y quizás también a una confrontación directa con sus detractores. Tomó una profunda respiración, entendiendo que su verdadero desafío apenas estaba comenzando. La ansiedad que antes lo paralizaba ahora se transformó en anticipación, como un impulso que lo instaba a avanzar. La mañana siguiente, Javier se despertó decidido. Ya no era solo tiempo de soñar, era el tiempo de actuar. Pero, ¿a quién se enfrentaría primero?
¿A su familia con sus expectativas o a sus colegas que habían dudado de él? La respuesta lo abrumaba mientras se preparaba para un nuevo día. La lucha personal había comenzado, y el camino hacia el verdadero descubrimiento estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Las semanas que siguieron se convirtieron en un laberinto de decisiones para Javier. Cada día despertaba con una mezcla de determinación y ansiedad, preguntándose si realmente estaba preparado para dar un paso tan audaz. La imagen de su abuelo seguía ahí, como una brújula moral, guiándolo hacia la autenticidad. Pero las voces de sus colegas seguían resonando, sembrando semillas de duda en su mente. Una noche, mientras revisaba sus notas, Javier sintió que había llegado a un punto crucial. Decidió utilizar el taller de oratoria como plataforma para contar su historia. No solo quería presentar su proyecto ante colegas escépticos, sino ofrecerles un vistazo a los retos que había enfrentado. Saber que su experiencia podría resonar con otros lo motivó a elaborarse un esquema claro. En la mañana del gran día, Javier sintió como su mente oscilaba entre el nerviosismo y la expectativa. Se miró en el espejo antes de salir de casa. «Hoy es el día», se dijo, su voz interna resonando con un nuevo fervor. Pese al pánico que lo invadía, comenzó a visualizar la sala llena. Cada rostro era un testimonio de sus frustraciones y deseos, cada par de ojos un lugar donde compartir su verdad. Al llegar, la sala ya estaba llena. Sus colegas, quienes tiempo atrás se habían mofado de sus ideas, estaban ahí, expectantes. El primer instante en que su mirada se encontró con sus miradas fue intimidante. Sin embargo, recordó su mantra, y antes de que pudiera cuestionar su decisión, se acercó al micrófono. Comenzó a hablar, sus palabras fluyendo con una claridad sorprendente. Relató su viaje desde la incertidumbre hasta la decisión de buscar un cambio real. Cada anécdota, cada tropiezo o pequeño triunfo, formaba parte de un hilo narrativo que unía a la audiencia con su esencia. A medida que hablaba, notó cómo las sonrisas aparecían, y algunos se movían, intrigados por su desnudamiento emocional. En ese momento, Javier comprendió algo fundamental. Su vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino su mayor fortaleza. Recibió preguntas, algunos incluso compartieron sus propias luchas. Al final de la presentación, sonrisas genuinas y palmas resonantes lo envolvieron. Había conseguido romper el hielo, y por primera vez se sintió como parte de un tejido humano más amplio. En un instante, sus colegas dejaron de ser antagonistas y comenzaron a transformarse en aliados sorprendidos. Sin embargo, a medida que la euforia del éxito lo inundaba, una sombra oscura volvió a surgir en su mente. ¿Debería dar el siguiente paso y proponer su programa de mentoría? Sabía que lanzar este esfuerzo requería más que solo inspirar. Tendría que ofrecer un marco estructurado y recursos, arriesgándose a la crítica, pero también a la posibilidad de impacto real. Decidido, Javier estableció un encuentro con un grupo de amigos y colegas que habían expresado apoyo durante la presentación. Mientras elaboraban ideas y estrategias sobre cómo estructurar su programa, cada conversación se convertía en un ladrillo más en la construcción de su visión. Sentía que algo estaba cambiando, no solo en su vida profesional, sino también en la forma en que se veía a sí mismo. Sin embargo, esa noche, mientras salía de la reunión, sintió un frío recorriendo su columna vertebral. Los miedos regresaban con fuerza. ¿Estaba realmente listo para abrirse y permitir que otros profundizaran en sus inseguridades? La voz de su abuelo seguía retumbando en su mente, instándole a ser valiente. A solo unos días del lanzamiento de su programa, mientras el reloj marcaba la medianoche, Javier se encontró frente a su cuaderno. Las páginas estaban llenas de esquemas, ideas, sueños, pero también de una pregunta insidiosa. ¿Y si fracasaba? La ansiedad lo envolvía y las sombras se alzaban de nuevo. Sin embargo, algo dentro de él sabía que necesitaba avanzar. ¿Te atreverás a dar el siguiente paso?, se preguntó a sí mismo. Era el momento decisivo. La llamada del descubrimiento personal lo aguardaba, pero el reto de enfrentarse a sus miedos lo acechaba con una pregunta ineludible. ¿Estaría dispuesto a dejar su zona de confort en búsqueda de algo que le perteneciera verdaderamente? La noche se tornó silenciosa, mientras pensaba en la respuesta que daría al día siguiente. La oportunidad de redefinir su vida estaba a la vuelta de la esquina, pero ¿sería ese el camino que realmente deseaba seguir? La mañana del lanzamiento llegó,
impulsando a Javier a una confrontación ineludible con sus miedos. Mientras se preparaba, su mente oscilaba entre la emoción y el temor. Había pasado semanas planificando cada detalle, pero ahora la realidad se estaba concretando. La idea de participar en la vida de otros, guiando sus pasos a través de un programa de mentoría, lo llenaba de tanto entusiasmo como de inquietud. Al llegar a la sala, la atmósfera cargaba un aire electrizante. Había colocado carteles con el nombre del programa en las paredes, y su presentación visual había tomado horas de creación. Una parte de él se preguntaba si toda esta preparación sería suficiente, pero al mirar a su alrededor vio rostros familiares, aquellos mismos que lo habían aplaudido meses atrás. La adrenalina le dio un empujón. Necesitaba recordar el propósito que lo había llevado hasta allí. La presentación comenzó con un breve resumen de su historia, su proceso de transformación y la importancia de establecer conexiones humanas. Javier enfatizó que la indecisión y la duda eran compañeros de viaje comunes, pero que no estaban destinados a ser los conductores. Desplegó sus ideas sobre la mentoría, cada punto expuesto como un ladrillo en un edificante camino hacia la autotransformación. Las preguntas que surgieron durante la sesión fueron desafiantes. Un colega planteó dudas sobre la efectividad de su enfoque. El murmullo de escepticismo que había temido en el pasado regresó, como un visitante incómodo. Sin embargo, esta vez no se sintió desarmado. En cambio, su voz adquirió un matiz de confianza. Defendió su idea con argumentos que provenían no solo de su intelecto, sino de sus experiencias vividas. La esencia de su vulnerabilidad se convirtió en su mejor herramienta. Las reacciones de los asistentes cambiaron. Algunos comenzaron a asentir lentamente, otros intercambiaban miradas de incomprensión que gradualmente se transformaron en interés. Durante la pausa, Javier se sintió rodeado de un grupo que comenzaba a ver su capacidad más allá de las etiquetas que le habían impuesto antes. Era un cambio que surgía de su autenticidad, una chispa en la que la variedad de emociones humanas se encontraban. La transformación que había experimentado en su propia vida ahora estaba resonando con ellos. A medida que la presentación avanzaba, Javier delineó los detalles logísticos, cómo funcionaría el programa, los tipos de recursos que se ofrecerían y la estructura de las sesiones. Cada aspecto fue diseñado no solo para guiar, sino para permitir que otros se sintieran empoderados. Por primera vez, Javier entendió que no solo estaba ofreciendo mentoría, sino una invitación a abrazar la vulnerabilidad como un camino hacia el crecimiento. Al finalizar, una ronda de aplausos lo envolvió otra vez, pero esta vez Javier sabía que no solo se trataba de él. Había creado un espacio donde otras personas podrían explorar sus propios miedos y limitaciones. La conexión que había desarrollado en ese breve lapso se sentía tangible, casi como si estuvieran entrelazados en un mismo propósito. Sin embargo, al salir de la sala, una duda persistente lo acechaba como una sombra. ¿Realmente estaba preparado para mantener este impulso o recaería otra vez en el temor? ¿Podría sostener esta comunidad de aprendizaje haciendo frente al inevitable fracaso? Mientras cruzaba el umbral de la puerta, sintió la necesidad de explorarse más a fondo. Javier volvió a su cuaderno, pero esta vez no solo se detuvo en la planificación. Se adentró en sus miedos, los escribía, los desnudaba con cada palabra. Su escritura se convirtió en una terapia, un lugar para enfrentar esos monstruos que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Pero había un dilema más importante a la vista. Estaba dispuesto a vivir con la incertidumbre del futuro, en lugar de buscar la seguridad en lo conocido. La noche caía, y la luz de la ciudad parpadeaba. Justo entonces, una idea surgió de entre sus pensamientos. ¿Y si cada uno de sus temores pudiera transformarse en una herramienta de aprendizaje? Ese giro en su perspectiva lo llenaba de una extraña energía. Tal vez lo que había considerado obstáculos ahora podrían ser los cimientos de su verdadero camino. Con el corazón palpitante, Javier sabía que el viaje apenas comenzaba y que en el horizonte se dibujaba una lucha que valía la pena enfrentar. Se quedó contemplando el papel en blanco frente a él. La pregunta que se hacía resonaba con fuerza. ¿Y si el verdadero cambio comenzaba de adentro hacia afuera? Había una revelación en su mente, una semilla de posibilidad aún no explorada. Podría realmente tener el poder de moldear no solo su propia historia, sino la de otros a través de sus aprendizajes. La aventura apenas comenzaba, pero el destino se había tornado incierto. La noche se había asentado
y la calma en su hogar era un contraste refrescante con la intensidad del día. Javier sintió su mente como un terreno fertilizado y fértil, ansioso por germinar ideas, pero también invadido por la inquietud de lo desconocido. Había dado un paso significativo. Sin embargo, la sensación de que esa confianza momentánea pudiera desvanecerse lo inquietaba. Mientras escribía en su cuaderno, se dio cuenta de que debía profundizar en sus miedos, no solo identificarlos, sino comprender cómo habían definido su historia hasta ese momento. Cada frase que plasmaba era un acto de valentía. Se enfrentaba a la autocrítica que había perpetuado durante años. En cada palabra encontraba un registro emocional que lo acercaba a un nuevo nivel de autodominio. El proceso de reflexión era como un rompecabezas, donde cada pieza encajaba mejor a medida que la imagen se hacía más clara. Sin embargo, la comodidad de la introspección pronto se vio interrumpida por un recuerdo doloroso. En su trayectoria anterior, había experimentado un fracaso que lo había marcado profundamente. Un proyecto que había impulsado con pasión había fracasado, dejando en su interior una herida que dudaba que pudiera sanar. Se preguntaba, ¿habría un pedido de perdón que nunca podría hacerse? Se obligó a replantear el fracaso, no como una señal de incapacidad, sino como un componente esencial en su narrativa de crecimiento. Quizás ese tropiezo era necesario, una forma de enseñarle que levantarse después de caer era el verdadero símbolo de fuerza. Con el lápiz en la mano, se comprometió a enfrentar esa herida. Tomó una hoja adicional de su cuaderno y dejó que sus sentimientos fluyeran. Escribir se volvió un ejercicio de resistencia, una batalla interna entre el dolor y la sanación. Al final de la página, su energía se había transformado. Lo que había sido un momento de incapacidad, ahora era un testimonio de su resiliencia. Esa revelación le dio poder. Había comenzado a redefinir su historia, a convertirse en el autor de su propio destino. A la mañana siguiente, al levantarse, sentía la presión del nuevo día. La idea de guiar a otros, de ser su mentor, ahora le parecía menos una carga y más una misión. En su mente, ese concepto reforzó aún más su deseo de seguir adelante. Javier se dedicó a diseñar estrategias de encuentro para el programa, considerando cómo cada sesión podría convertirse en una oportunidad para revelar los temores de otros, proporcionando un espacio seguro para la vulnerabilidad. Mientras desarrollaba el contenido, una idea provocativa surgió. Si su propia transformación comenzaba con la aceptación de su historia, ¿no deberían hacer lo mismo sus futuros mentores? Así, se entregó a redactar un ejercicio que permitiera a sus participantes explorar su propia narrativa, similar a la que él había tenido que enfrentar. Quería que comprendieran que la grandeza no llega sin la aceptación de lo imperfecto. En los días que siguieron, se sumergió en una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Con cada paso de esta sencilla pero intensa labor, nuevos miedos emergían. Tenía miedo de no ser capaz de ayudar a otros tanto como a sí mismo, de que sus propios demonios pudieran reintegrarse en el proceso. La incertidumbre lo desnudaba de nuevo, planteándole la pregunta, ¿estaba realmente preparado para ser la guía que otros necesitaban? ¿O caería nuevamente en sus viejos hábitos de autolimitación? Así, un nuevo dilema surgía ante él. Enfrentar su búsqueda de claridad personal al mismo tiempo que se preparaba para abrir la mente de otros. La idea de ser mentor ahora se convertía en un camino igualmente arriesgado y revelador. Una noche, mientras reflexionaba sobre este desafío en su cuaderno, un mensaje en su teléfono interrumpió su diálogo interno. Era un antiguo compañero de trabajo, alguien que conocía sus decisiones pasadas y el fracaso que lo acechaba. Un encuentro inesperado podría desencadenar una serie de eventos que llevarían a Javier a cuestionar no solo su papel como mentor, sino también su propia narrativa. La incertidumbre cerró el espacio a su alrededor, y el aliento se le cortó. ¿Estaba listo para enfrentar a este antiguo fantasma? ¿Y cómo eso podría cambiar su nuevo camino? La luz del día se filtraba a través de las cortinas de su habitación. Pero Javier seguía atrapado en su propia oscuridad interior. La notificación del mensaje que había recibido pulsaba como un eco insistente en su mente, sugiriendo la urgencia del encuentro. Su cuerpo reaccionaba con tensión, un nudo crecía en su estómago, un recordatorio físico de su ansiedad. La posibilidad de enfrentarse a su pasado lo llenaba de inquietud, pero también de curiosidad. Tomó una respiración profunda, obligándose a centrarse. Para avanzar en su camino de mentoría, debía aplicar lo que tanto había estudiado sobre la resiliencia y la autenticidad. Si bien el miedo era un compañero constante,
también podía ser un maestro. Con cada pensamiento, decidió que no se dejaría dominar por su incertidumbre. Se sentó frente a su escritorio, el cuaderno abierto ante él. Era hora de preparar un plan. Escribir cartas a los participantes, dándoles la bienvenida a un espacio de autodescubrimiento, parecía crucial. Sin embargo, no podía ignorar su propia batalla. Comenzó a escribir su primera carta, una reflexión sobre su miedo y los aprendizajes extraídos de su fracaso. Cada palabra lo transportaba al momento en que había sentido la caída. Pero con cada frase entendía que no se encontraba solo. Sus futuros mentores también luchaban con demonios propios. El proceso de redacción no solo lo liberaba, sino que también iluminaba lo esencial en su misión: ser un guía auténtico. ¿Podía realmente ser ese faro de luz si él mismo aún navegaba entre sombras? La posibilidad de ser vulnerable frente a otros le resultaba aterradora. Pero reconoció que su propia lucha podría ser el catalizador de transformaciones en quienes decidieran abrirse a su guía. Después de horas de reflexión y planificación, decidió que su próximo paso debía ser comunicar con honestidad su historia a quienes lo habían apoyado en el proceso de mentoría. Era un riesgo, pero encarnaba el liderazgo que deseaba representar. Javier tomó su teléfono, sus manos temblando levemente mientras tecleaba un mensaje sincero a cada uno de ellos, compartiendo su evolución y sus miedos. Días siguieron a esta decisión, donde las respuestas comenzaron a llegar, cada una lanzando nuevas ideas que chisporroteaban en su mente. Mentes brillantes llenas de experiencias diversas se presentarían en su espacio, y Javier se dio cuenta de que sus preocupaciones sobre no ser suficientemente bueno hallaban eco en muchos de ellos. Fue en este intercambio donde entendió que la fuerza de su vulnerabilidad podía propulsar el crecimiento colectivo. Con el paso de las semanas, Javier se invirtió en su labor de mentoría. Creó sesiones donde cada participante debía compartir un fracaso que desearan redefinir. Sus palabras se entrelazaron, y una atmósfera de confianza comenzó a gestarse. Sin embargo, el eco del pasado seguía resonando. El esperado encuentro con su antiguo compañero se programaba, y aunque había aprendido a enfrentar sus sombras, la proximidad de esa reunión despertaba una inquietud que no podía ignorar. Una noche, mientras se preparaba para dormir, el aprecio por su desarrollo personal chocó con la ansiedad por el reencuentro. Con cada latido, una pregunta giraba en su mente. ¿Podría ese viejo amigo ser el espejo que necesitaba? ¿O por el contrario, desenterrar heridas que aún no se habían cerrado? Era una paradoja, una prueba que podría marcar su avance o hacerle retroceder. Cuando el día llegó, Javier sabía que debía enfrentar este desafío. ¿Qué revelaciones lo esperaban en ese intercambio? Y lo más importante, ¿sería capaz de alinear su historia personal con el rol de mentor que tan ansiosamente había deseado encarnar? La incertidumbre era abrumadora, y las palabras de su amigo resonaban en su mente. ¿Acaso había llegado el momento de develar completamente su propia narrativa? Javier tomó un último trago de café, sintiendo cómo la amargura se mezclaba con la anticipación en su interior. Se encontraba en la cafetería donde había pactado el encuentro. El bullicio a su alrededor forma un sonido casi reconfortante, como un murmullo que le recordaba la vida que seguía su curso, mientras él estaba atrapado en sus pensamientos. Era curioso cómo la vida podía seguir adelante, aunque uno mismo estuviera estancado. El reloj marcaba la hora programada, y aunque su cuerpo se mantenía tranquilo, su mente era un torbellino. Había pasado las últimas semanas construyendo un nuevo camino, rodeándose de personas que compartían sus luchas y aspiraciones. Pero el pasado seguía acechando en sus pensamientos, como una sombra persistente. A medida que la puerta se abría, un torrente de recuerdos lo golpeó. La figura de su antiguo compañero entró en el local, y aunque no se habían visto en años, la conexión emocional era palpable. Con cada paso que daba, Javier podía sentir un peso en su pecho. La conversación anterior a esta reunión era un nudo en su estómago. ¿Sería este un momento de catarsis o una nueva herida que abrir? Cuando se encontraron, intercambiaron miradas que parecían hablar por sí solas. No eran solo viejos amigos. Eran dos hombres que habían surcado ríos de dolor y aprendizaje. Sin embargo, Javier sabía que se trataba de más que un simple encuentro. Era la oportunidad perfecta para reivindicar su historia, para cuestionar sus decisiones, y tal vez, para ayudar a su amigo a hacer lo mismo. Comenzaron a conversar.
Javier se dio cuenta de que su voz temblaba un poco al hablar, pero no se dejó llevar por la inseguridad. Al relatar sus experiencias, sus fracasos, sus miedos, sentía que una parte de él se liberaba. Para su sorpresa, su amigo también compartió sus propias luchas. El descubrimiento hizo que la tensión disminuyera. Esa vulnerabilidad compartida les brindó un terreno fértil para el crecimiento, uno que ambos necesitaban. Sin embargo, en medio de sus relatos, emergió un tema delicado, el momento que había puesto fin a su amistad. La pregunta flotaba en el aire, esperando ser abordada. Javier sintió que debía poner sobre la mesa su resentimiento, la sensación de traición que había guardado por años. ¿Por qué dejaste de lado nuestra amistad en aquel momento crítico? La pregunta salió más fuerte de lo que había planeado, y la respuesta de su amigo, aunque sincera, lo golpeó con contundencia. Lo hice porque no sabía gestionar mi propia fragilidad. La confesión resonó en la mente de Javier, encendiendo una comprensión profunda. En ese momento, comprendió que el conflicto que lo había mantenido estancado no era solo su historia, sino una lucha compartida. La conversación se tornó en un canto de redención mutua. Cada palabra era como un ladrillo retirado de un muro que ambos habían levantado a su alrededor. A medida que las horas avanzaban, los truenos de la tormenta personal de Javier comenzaban a acallarse. Se dio cuenta de que el poder de su historia no radicaba únicamente en su resurrección, sino en el impacto que podría tener en otros. Al final de la conversación, quedó claro que ambos se llevaban más que recuerdos. Allí, en aquella cafetería, en el intercambio de verdades y secretos, se habían dado el permiso de renacer. Javier comprendió que, tal vez, esta conexión renovada era el primer paso para su propia transformación. Por primera vez, la imagen del mentor que tanto anhelaba empezara a realizarse. Sin embargo, mientras se despedían, una inquietud volvió a infiltrarse en su mente. ¿Podría este nuevo entendimiento ser suficiente para enfrentar todos los demonios que acechaban su camino a la plena autenticidad? La respuesta se atisbaba en el horizonte, pero Javier aún tenía una última lección que aprender. ¿Podría alinear su crecimiento personal con la misión que había asumido? Sobre ese nuevo horizonte se perfilaba el siguiente capítulo de su historia, lleno de incertidumbres y posibilidades. El eco de la conversación resonó en la mente de Javier mientras abandonaba la cafetería. Cada paso que daba sentía que estaban desatando un nuevo nivel de claridad en su interior. Sin embargo, la mezcla de emoción y ansiedad lo envolvía, como un velo que dificultaba ver su verdadero camino. Esta era una etapa de entrelazar sus experiencias personales con un propósito más elevado, ser un mentor para otros que enfrentaban luchas similares. Los días que siguieron transcurrieron entre reflexiones y decisiones. Javier decidió escribir un blog donde compartiera sus vivencias, una plataforma donde articular su aprendizaje, un espacio donde su voz se convirtiera en un faro para aquellos que navegaban su propia oscuridad. Cada nuevo post se sentía como un ladrillo en la construcción de un puente que conectaba su pasado con su futuro. Sin embargo, también la autoexposición lo enfrentaba a sus inseguridades. Realmente tenía algo valioso que ofrecer. Vestido con una nueva determinación, eligió seguir una rutina diaria que estimulaba tanto su cuerpo como su mente. Se despertaba antes del amanecer y pasaba horas en el parque, meditando y escribiendo en su diario. Las palabras comenzaron a fluir con mayor facilidad. Las reflexiones alcanzaban nuevas profundidades. Era un proceso desconcertante y revelador, el tipo de ejercicio que empujaba a Javier a confrontar los demonios que había decidido ignorar. En una de esas mañanas, una idea se plantó en su mente. Debía organizar talleres donde pudiera compartir estas herramientas que había descubierto. Pero, inmediatamente, el autosabotaje se instigó. La voz en su cabeza le susurraba afirmaciones de duda. ¿Quién se inscribiría? ¿Cómo podría posicionarse como un experto sin haber alcanzado un nivel de éxito que él mismo considerara digno? Lo que Javier desconocía era que esos mismos temores eran una parte crucial de su crecimiento. En un momento de claridad, decidió enfrentarlos mediante un contacto directo con su audiencia potencial. Publicó en redes sociales si estaba dispuesto a llevar a cabo estos talleres, ¿quién estaría interesado? La respuesta fue abrumadoramente positiva.
Sorprendido por el interés, Javier sintió cómo se encendía una chispa en su interior. Lidiar con la crítica y la aceptación ajena fue un reto, pero había una satisfacción inexplicable en conectar, en la idea de que podría abrir su vida a otros. Al acercarse la fecha del primer taller, la autocrítica comenzó a asfixiarlo. La imagen del mentor que había querido ser lo seguía, pero al mismo tiempo se convertía en un peso que no podía sobrellevar solo. Para despejar su mente, Javier decidió realizar una última visita a su viejo amigo, buscando su mirada de sabiduría como un espejo en el cual reflejar sus preocupaciones. El reencuentro fue cálido pero urgente. Javier compartió su angustia, la presión que sentía para ser la persona que su audiencia necesitaba. Su amigo, con una tranquilidad desbordante, lo animó a ver su vulnerabilidad como un activo, una fortaleza. No necesitas ser perfecto. Tu persona es tu legado. Este recordatorio lo tocó profundamente, encendiendo un fuego en su interior que estaba parcialmente apagado. Con una nueva perspectiva, se despojó de las ataduras de las expectativas ajenas. Era hora de brillar a su manera, utilizando su historia, sus fallos, sus aciertos como herramientas para conectarse con otros. En la antesala de su transformación personal, Javier sentía que estaba en el precipicio de algo mayor, algo que podría redefinir su propósito. Pero mientras se preparaba para dar ese gran salto hacia su nuevo rol, una voz ansiosa resonó en su interior. ¿Realmente podría sostener la expectativa de ser un guía? Las dudas persistían como ecos en su mente, mientras la feria de emociones lo embargaba. Justo en ese instante, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, un recordatorio de que algunas conexiones del pasado nunca se desvinculan por completo. Estaba preparado para lo que este nuevo contacto implicaba. La noche previa al taller, Javier se sintió atrapado en una tormenta de pensamientos. La ansiedad se retorcía en su estómago, mientras imaginaba a la audiencia que lo esperaría al día siguiente. Con cada intento de calmarse, sus miedos parecían multiplicarse, proyectando escenarios catastrofistas de un fracaso estrepitoso. En su mente, la imagen de la sala vacía se entrelazaba con la voz interna que lo descalificaba. Sin embargo, al recordar las palabras de su amigo, decidió canalizar esa energía en la creación de un enfoque diferente. Al amanecer, antes de que su mente pudiera desatar la avalancha de dudas, Javier se sentó en su escritorio, abrió su diario y comenzó a escribir. Sus pensamientos fluyeron como un torrente, su motivación, los desafíos que había enfrentado y cómo planeaba abordarlos en el taller. Al hacerlo, comenzó a comprender algo vital. Su experiencia no solo era válida, sino que su vulnerabilidad podría ser la clave para conectar con los demás. Esto lo llevó a preguntarse cómo se sentirían las personas al ver sus propias luchas reflejadas en su historia. Las horas previas al taller se transformaron en una mezcla de preparación y práctica. Practicó su introducción frente al espejo, observando no solo sus palabras, sino también su lenguaje corporal. Por primera vez, no solo se veía como un aprendiz, sino como un guía potencial. Esa imagen se sentía extraña pero emocionante, y el terror que lo rodeaba se transformó poco a poco en una anticipación cautivadora. Al llegar al lugar del taller, sintió que una oleada de energía lo invadía. Las sillas estaban ocupadas y las miradas curiosas hacían eco de la conexión que anhelaba establecer. Pero antes de que pudiera dejar que la presión le afectara, inhaló profundamente y recordó la razón por la cual estaba allí. No se trataba de él, sino de las personas que necesitaban escuchar que no estaban solas. Comenzó su presentación con una anécdota personal. Hablar de sus fracasos y sus pasos hacia adelante parecía desmantelar el muro de nervios que lo rodeaba. Vio en los rostros del público una mezcla de asombro y conexión. A medida que compartía sus herramientas y estrategias, Javier tomó conciencia de la fuerza que emanaba de su vulnerabilidad. Cada risa, cada asentimiento y cada pregunta eran signos de que sus palabras resonaban. Mientras fluía la conversación, un joven al fondo levantó la mano. «¿Cómo dejaste de lado el miedo?», preguntó, su voz temblando con sinceridad. Era una pregunta que no solo Javier había lidiado, sino que también muchos en la sala. Para su sorpresa, reflexionó por un momento y respondió con sinceridad. «Aprendí a abordarlo, no como un enemigo, sino como un compañero de viaje». Las horas pasaron rápidamente y cuando finalmente cerró el taller con una actividad práctica, sintió que algo se había transformado en él. Había dejado de verse como un novato y había comenzado a considerar su rol como un facilitador de crecimiento. Sin embargo, en medio de la satisfacción, una inquietud persistía en su mente. Mientras los asistentes se dispersaban, una conversación privada se acercó a él. Era el joven que había hecho la pregunta.
No solo agradezco lo que compartiste, sino que tengo una experiencia similar que te podría interesar, dijo, sus ojos llenos de pasión. Javier sintió que una nueva puerta se abría ante él, una que tal vez lo llevaría aún más lejos en su búsqueda de crecimiento. Pero antes de que pudiera responder, una sensación de inquietud lo invadió. ¿Qué implicaciones tendría esta nueva conexión? Su corazón latía con anticipación mientras la incertidumbre comenzaba a apoderarse de sus pensamientos. Estaba listo para navegar por un camino inesperado que desafiara todo lo que creía saber. Javier despertó al nuevo día con una sensación de renovación. Después del exitoso taller, donde compartió tanto su historia como sus aprendizajes, la energía que antes lo paralizaba ahora se transformaba en un combustible vibrante. Sabía que había comenzado a labrar un camino que no solo lo liberaba de las cadenas de sus miedos, sino que también le daba la oportunidad de impactar a otros a partir de su propia vulnerabilidad. Cada mañana se levantaba lleno de determinación. Había hecho un cambio significativo y sentía que la confianza que sus colegas le otorgaban empezaba a consolidarse. Javier decidió invertir ese impulso en la creación de un programa estructurado de mentoría, en el cual permitiría a otros explorar sus propias historias y redescubrir su propósito. Se enfocó en crear un espacio acogedor, donde cada participante pudiera enfrentar sus inseguridades y convertirlas en oportunidades de crecimiento. Con cada sesión, Javier comenzó a construir una comunidad. La conexión que había desarrollado con sus mentores comenzó a manifestarse en relaciones profundas y auténticas. Decidió ser transparente sobre su propio viaje, compartiendo no solo los éxitos, sino también los fracasos y las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Los comentarios de sus participantes confirmaron que su sinceridad era un ancla poderosa para la confianza en ese espacio. Cada historia compartida revelaba que todos, en algún momento, lidiaban con el miedo al juicio. Con el tiempo, recibió un mensaje del joven que había hecho la pregunta en el taller, pidiéndole que trabajaran juntos en un proyecto enfocado en la vulnerabilidad como estrategia de empoderamiento. Esa conexión lo hizo reflexionar sobre cómo el ciclo de aprendizaje nunca terminaba. No solo mentoraba, sino que también era mentoreado a través de esas interacciones. Javier sintió que su rol se ampliaba. Ya no era solo un guía, también se convertía en un aprendiz constante. La colaboración con el joven tomó forma rápidamente, y juntos comenzaron a organizar eventos más grandes, enfocándose en la creación de redes de apoyo. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Veían auténticamente su recuperación y celebración de la vulnerabilidad. Comenzaron a afianzarse no solo como un par de mentores, sino como facilitadores de un diálogo amplio sobre el crecimiento personal y la importancia de compartir la lucha. Con el respaldo de su familia y el respeto que había empezado a ganarle a sus colegas, Javier finalmente sintió que había alcanzado un equilibrio en su vida. Había logrado reconectar su vocación con sus valores. Su abuelo, al enterarse de su nuevo enfoque y de cómo su historia y la de otros comenzaban a entrelazarse, le hizo una visita. Durante una emotiva charla, le dijo: «Nunca dudes de la valía de cada paso que diste. Has convertido tus luchas en luz para otros. Y eso es más grande que cualquier legado material». Este reconocimiento resonó en Javier como un abrazo cálido. Al final, el momento culminante no solo llegó a través del reconocimiento externo. Javier experimentó un viaje interno profundo que lo transformó en lo que una vez había temido convertirse: un líder auténtico. Con un propósito renovado, miró hacia el futuro con confianza inquebrantable. Su voz no solo había sido escuchada, sino enaltecida. Al final del día, Javier se dio cuenta de que había logrado algo trascendental. No solo había tenido el coraje de afrontar su propia historia, sino que también había comenzado a cambiar la narrativa de muchos. Estaba claro, su vida había cambiado para siempre. Javier se había liberado de las expectativas ajenas, y la voz que una vez se sintió eclipsada, ahora resonaba fuerte y clara. Como soñador y realizador de su propio destino, supo que el verdadero crecimiento personal no se definía por evitar el miedo, sino por convertirlo en una chispa motivadora. Al cerrar los ojos antes de dormir esa noche, se sintió completo y realizado. Había recorrido un largo camino, y llegó a la cima de su propia transformación. La historia de Javier se convirtió en un testimonio de la fuerza que proviene de la autenticidad. Estaba listo para continuar su viaje, abrazando cada etapa de su evolución.
Su experiencia se convertiría en un faro para aquellos que buscaban un camino de superación. Javier sabía que lo que había logrado era solo el comienzo de un capítulo de impactar vidas. En su interior, la verdadera victoria era su capacidad de transformar desde adentro hacia afuera, con la esperanza de que otros pudieran hacer lo mismo. Va y comparte esa transformación. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las siguientes historias emocionantes y exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan descubrir estas historias de superación. Comenta abajo sobre tus reacciones y teorías sobre el final, y no dudes en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Únete a esta comunidad y sigamos juntos en este viaje de crecimiento.